Buenos días. Bueno, yo estoy aquí en este ámbito, en este agradable ámbito de un espacio que profundamente va a ser destinado para la gente joven, como para enseñar una serie de cosas a la gente joven, y voy a partir un poco de la palabra que yo he designado, una palabra negativa que se llama rigidez. ¿Qué es lo que ocurre con la rigidez? Pues bueno, normalmente cuando hablamos de la rigidez estamos diciendo que las personas por lo general somos muy rígidas en nuestros criterios, tenemos siempre un concepto de que tenemos la razón, pensamos que, bueno, que lo que dice el otro no tiene casi importancia, estamos siempre un poco encasillados y muchas veces cristalizados en nuestras opiniones, en nuestros conceptos, en nuestros juicios o nuestros prejuicios. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos el problema de la rigidez? Pues que ocurre que normalmente nosotros estamos siempre en conflictos más leves, conflictos más grandes. La verdad es que el conflicto es consustancial al ser humano, de manera tal que nosotros nos levantamos por la mañana y sabemos que tenemos a veces conflictos con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro medio laboral, en un partido político, en cualquier ámbito, en algún negocio que estemos emprendiendo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos un conflicto? Pues que nos vamos normalmente comúnmente, en vez de tratar de dialogar y de resolver ese conflicto de una manera más normal, más pacífica, más suave y por tanto más higiénica, sin embargo, procuramos, cuando el conflicto es un poco mayor, y ahí sí que me voy a ceñir más, tratamos de ir a los juzgados. Es decir, normalmente toda la gente decimos, hombre, yo busco a mi abogado y voy al juzgado y te voy a denunciar en el juzgado, me voy a separar de ti, te vas a enterar, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué ocurre cuando estamos en un juzgado ante un tribunal? Pues ¿qué ocurre? Que normalmente un conflicto que tenemos de un juzgado, bien sea laboral, contencioso administrativo, familiar, civil, etcétera, etcétera, de arrendamientos, de comunidades de vecinos, de lo que sea, pues normalmente ese conflicto en un juzgado va a durar 2 o 3 años. ¿Y qué ocurre? Que mientras estamos en esos 2 años o 3 años instaurados en un conflicto judicial, pues lo pasamos mal, estamos desasosegados, estamos expectantes de que ir al juez y además, lógicamente, tenemos que pagar, porque es lógico que tenga que ser así, a nuestro abogado, a nuestro procurador, que nos va a hacer un conflicto, como consecuencia de todo esto, va a haber un conflicto lento, porque los tribunales son lentos, y al mismo tiempo va a haber un conflicto que tengamos que pagar a profesionales. ¿Y cuál es el nuevo ámbito que se está cada vez vislumbrando más? Ya en España se está empezando a instaurar. Es un ámbito que viene de Canadá, desde los años 1980, de Estados Unidos, donde la gente es menos rígida, y entonces la gente lo que procura es, o se va a procurar acudir a la mediación, en evitación de los tribunales. ¿Y qué es la mediación? Bueno, pues la mediación es un sistema en el cual nosotros, los mediadores, reunimos a 2 personas y con una serie de habilidades que podamos tener, procuramos conducir el diálogo a fin o con la finalidad de que esas personas encuentren una solución, lógicamente en 5 o 6 sesiones, que pueden ser a lo largo de la semana, pues pueden ser 2 o 3 meses, y efectivamente a un costo mucho menor, puesto que los honorarios de los mediadores son bastante limitados. Pero el problema de la mediación no es que ya nosotros solucionemos un conflicto, que lo podríamos hacer en los tribunales de manera más costosa y más dolorosa, sino sobre todo que intentamos mejorar la relación. Y cuando nosotros estamos mediando la pequeña diferencia o la mayor diferencia que hay, por ejemplo, entre una persona que iba a un taller de vehículos y le ha arreglado el coche y no está de acuerdo porque el taller le ha dejado mal el vehículo, en vez de estar discutiendo, ir a un pleito, etcétera, etcétera, en una mediación normalmente, porque se consiguen resultados del 70% de acuerdos, muchas veces lo que ocurre es que no solo estamos arreglando eso en poco tiempo, de manera poco costosa, sino que además nos tomamos un café. Es decir, lo que los mediadores decimos, mejoramos la relación. En realidad, ¿la mediación qué es? Porque la mediación es una forma de un proceso en que ayudamos a dialogar a la gente. En general, la gente no sabemos hablar. La gente, lo que no sabemos es dialogar. El diálogo es otra cosa más complicada. Hablamos y hablamos y hablamos, pero no sabemos dialogar. Lo vimos, en la política española, la política de nuestra nación, que, hombre, yo no voy a hablar para nada mal de los políticos, hasta ahí podríamos llegar. Pero, hombre, se está instaurando ya desde hace casi 20 años un sistema en que los partidos políticos entre sí, unos contra otros, no hablan, no dialogan, sino que esencialmente discuten y desgraciadamente muchas veces insultan. ¿Y la mediación qué es? Pues citamos a las partes, vienen en este sentido las partes a lo que es el ámbito de la mediación y procuramos, es una cosa totalmente voluntaria, se pueden ir cuando quieran, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 4 o 5 herramientas que las comprenderemos enseguida. Por una parte, intentamos lo que es una escucha activa, es decir, nosotros cuando hablamos en el café, con los amigos, con las amigas, en el ámbito laboral, muchas veces no estamos escuchando activamente lo que está diciendo la otra persona, sino que esencialmente estamos casi pensando lo que vamos a
decir para replicarle. No escuchamos activamente. Nosotros los mediadores decimos, ¿ha escuchado usted lo que está diciendo la otra persona? ¿Me lo puede repetir usted? ¿Cómo se siente usted? Etcétera, etcétera. Eso es la escucha activa. Otra cosa muy importante es la empatía. La empatía, ¿qué es? Ponerme en los zapatos del otro. Es decir, no se trata de que yo solo piense en mis propias perfecciones, en mis propios conceptos que muchas veces están estereotipados, sino que me imagine la posición del otro, por qué no puede pagar la renta, por qué ha cometido este delito, por qué ha ocurrido esto, etcétera, etcétera. Es decir, que me salga de mi piel y me ponga en la del otro, que es un ejercicio muy saludable a todos los efectos. Por otra parte, procuramos evitar las percepciones erróneas. A lo mejor hay una percepción errónea que yo creo que la inquilina la propietaria del piso está constantemente cobrando la renta y no se da cuenta que tengo que hacer esfuerzos para ello. Y sin embargo, ella me explica que no se quería meter en mi vida privada y que por eso no dice nada, etcétera, etcétera. Y por último, llegamos que a través de esto hacemos una lluvia de ideas, procuramos que ellos, las partes, determinadas ideas de cómo solucionar el conflicto y a partir de ahí se llega al acuerdo que prácticamente tiene la eficacia de una sentencia. Menos dolor, menos costoso, menos tiempo y encima mejoramos la relación en principio. Déjenme expresarles dos ideas que se están haciendo, que se han hecho ya. Una en España y otra que se está haciendo ahora con la mediación. En la mediación en Anclares de Oca, en la prisión, se está consiguiendo hacer mediaciones entre etarras y víctimas. Es decir, de manera voluntaria los dos. Entonces, etarras a lo mejor que han matado al marido de la persona de la víctima y llega un momento, cuando ya psicológicamente están dispuestos para la mediación, llega un momento en que no es que llegan a un acuerdo, es que la víctima le pregunta ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me lo hiciste a mí? ¿Por qué escogiste a mi marido? La persona que ya está arrepentida pues le dice lo siento, es decir, se produce un hábito más saludable para que la víctima inicie su proceso de desvictimización. Es una palabra difícil, de dejar de ser tanto víctima, sino que mejore un poco, ya se aleje un poco de todo el horror que ha pasado. Se está repitiendo esta experiencia como proyectos pilotos, no como la había en Anclares de Oca, sino entre delincuentes graves, incluso entre homicidas y víctimas, incluso se quiere generar entre violadores y también víctimas. Por último, para acabar, un par de minutos. Este concepto yo he frecuentado mucho América Latina. Es posible trabajar en la cooperación para el desarrollo, es posible que me haya cruzado el Atlántico más de 100 veces. Y he trabajado mucho, sobre todo en América Central, en la parte de la violencia. Y fíjense ustedes, aquí en España y en Europa Occidental siempre se tiene la percepción errada, cristalizada, de que pobrecitos, que desgraciados son, esto es el primer mundo, esto es una maravilla, etcétera, etcétera. Y uno cuando va allí, en este sentido, pues percibe o se da cuenta de que es gente feliz, que a pesar de sus precariedades y de sus condiciones adversas, comparten, parrandean, tienen un valor muy fuerte de la familia y un concepto fuerte de la religión. Simplemente cuento una anécdota en Salvador. Salvador le llaman el Valle de las Hamacas. ¿Por qué? Porque tiembla mucho, porque hay muchos terremotos, ellos le llaman temblores, ¿no? Entonces yo estaba allí trabajando lo que fuera y en un aparato hotel a las 3 de la mañana me sorprendió un terremoto importante, sales como puedes ya de allí a la calle como puedes, etcétera, etcétera, y acabo ya a los 2 días, 3 días me cruzo con una de las camareras de las que hacían las camas en el hotel, en el aparato hotel, y me dice la mujer muy educada, ¿qué tal se encuentra, doctor? Allí nos llaman doctores en cuanto tenemos una carrera en España, y yo le dije, pues muy bien, pero me dan miedo los temblores, los terremotos. Y ella, que posiblemente fuera analfabeta, me dice casi ni García Márquez lo hubiera dicho mejor, me dice, no tenga pena, doctor, es solo Diosito que le está meciendo su hamaquita. Les digo para concluir, cuando estén metidos en el pequeño terremoto de un debate, de una discusión con su pareja, con un empresario, con quien sea, reflexionen un poco y digan, tal vez esta discusión un poco violenta, un poco adversa, es porque Diosito nos está meciendo la maquita. Procuren ustedes intentar comprender siempre a la otra persona, salirse un poco de sí y posiblemente seamos todos un poco más felices. Gracias.